Concretando de la semana pasada, tuvimos o revisamos lo relativo a la parte de evaluación de riesgos, vimos algunas metodologías muy elementales, muy básicas, hicimos un pequeño ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de la descripción general de la evaluación de riesgos de inocuidad alimentaria, englobando solamente la parte de la inocuidad alimentaria para este ejemplo. Obviamente podemos aplicarlo a reputación de la empresa, a temas de calidad, seguridad, legalidad, autenticidad, seguridad de los empleados, riesgos de contagio o lo que nosotros queramos. Nomás uso este ejemplo para que lo tomemos como referencia, que es muy importante ver en una evaluación de riesgos de inocuidad alimentaria o de cualquier tipo de riesgo para daño a la marca. La descripción del problema de inocuidad alimentaria y su contexto o de lo que queramos controlar. La identificación de peligros, esos agentes que pueden causar un daño a la salud, en este caso a las personas, o bien a la compañía, a la marca, a la reputación, o eventualmente a un tema legal, ¿no? Entonces, esta parte de la identificación va a ser importante y que eventualmente la tengamos presente y cómo son capaces de causar o causar efectos nocivos para la salud. Una evaluación de la exposición, cuál es la frecuencia y el nivel de consumo probables, qué tanto pueden afectar. Esto obviamente es una parte de los contextos de la evaluación de riesgos muy importante. La caracterización del peligro, cuál es la naturaleza de los efectos nocivos, qué impacto, qué van a provocar si se llega a presentar. Y la caracterización del riesgo, la integración de la evaluación de la exposición, de esa que estamos hablando, de la frecuencia, nivel de consumo probables, qué tanto se puede extender el riesgo, ¿verdad? Qué tanto se puede hacer el daño. Y la parte de exposición con la caracterización del peligro, dígase cuál es el efecto nocivo. Esto le llamamos nosotros y veíamos en la sesión pasada la parte de probabilidad y severidad. Entonces, con probabilidad y severidad, pues yo puedo determinar, caracterizar el riesgo de una manera más efectiva. Hablábamos de la MEF, hablábamos de la importancia y la utilidad de la MEF y comentábamos al respecto que la MEF, ¿verdad?, nos va a permitir, nos va a facilitar el poder ver, el poder trabajar con este enfoque a los riesgos, tipo lo que hace pues la Armada de Estados Unidos, lo que hace el Ejército de Estados Unidos, que fue quienes empezaron a atajar mucho esta parte de análisis de modo efecto falla. El análisis de modo efecto falla con la C agrega el concepto de criticidad, ¿no? Tenemos la severidad, la probabilidad y la criticidad, que la criticidad la entenderíamos como ese factor de qué tan severo es el efecto, qué tanto daño puede causar. O sea, no solamente que haga daño, sino qué tan crítico, qué tanto impacto genera. Tenemos que en la primera columna está el elemento, ingrediente, paso del procedimiento, proceso de actividad, que eventualmente se está evaluando, que se quiere meter en la evaluación de riesgos. Luego viene el modo de fallo potencial, qué puede fallar, qué fue lo que causó la falla, ¿no? Ahí lo ingresamos en esa otra columna. ¿Cuál es el posible efecto, verdad? ¿Qué consecuencias, qué repercusiones tiene? La probabilidad de ocurrencia, qué tan probable es que pueda suceder. Puede ser de forma cuantitativa o cualitativa, como vimos en la sesión pasada. Y qué tan severos son los efectos, qué tanto pueden dañar, perjudicar a alguien. Lo enferman, lo hospitalizan, lo ponen en una condición de discapacidad, lo matan, ¿sí? Entonces, la criticidad es importante considerarla ahí porque eso obviamente nos va a abrir qué tanto se va a elevar o no el riesgo. La prevención, que se puede hacer para prevenir, eliminar o reducir el riesgo. ¿Qué medidas de control tengo para este riesgo? Entonces, vamos a ver que el tema de la MEF, como lo conocemos también por el HACCP y por el HARA y por otras metodologías, nos va a facilitar el poder establecer una serie de criterios que nos ayuden a hacer lo precisamente que veíamos hace rato, la caracterización del riesgo, el poder identificar la probabilidad, la severidad, la criticidad, y decíamos también en la sesión pasada, ¿por qué no también? ¿Qué detectabilidad tiene? Y entonces esos valores que puedo tener muy altos de severidad y probabilidad con la detectabilidad me puedan bajar. Lo vamos a ver ahorita en una transparencia. Para eso utilizamos el número de prioridad del riesgo. Este NPR del que les hablaba hace un momentito precisamente nos va a permitir identificar la gravedad, que califica la gravedad del efecto potencial de la falla, una medida que refleja la consecuencia negativa para los usuarios y los consumidores. Entonces esta gravedad es este efecto potencial de la falla. Es algo que sabemos que puede provocar, que puede generar en los consumidores. La ocurrencia, que califica la probabilidad de que ocurra la falla, con qué frecuencia se encuentra el defecto y o cuánto tiempo tarda en recuperar la funcionalidad. Hablamos, puede ser el tema de una hospitalización, una cuestión ambulatoria, un tema de malestar o inclusive pues un tema mucho más serio que pues un tratamiento de por vida o inclusive la muerte, ¿no? Y obviamente la probabilidad que ocurra,
qué tanto es que se puede dar, qué tanto puede presentarse esta ocurrencia con la frecuencia, ¿verdad? Y el efecto que podemos tener de esta gravedad. La detección, que califica la probabilidad de que se detecte el problema antes de que llegue al usuario final o cliente. Esto lo insisto mucho, lo mencionaba en la sesión pasada. La detección, la detectabilidad nos va a ayudar a poder determinar si una gravedad y una ocurrencia altas pudieran bajar su magnitud de riesgo al ser detectable por el consumidor. De ahí que usemos escalas de calificación. Ojo, estas escalas de calificación son completamente arbitrarias. No es un tema de que yo utilizo la escala con una bibliografía o con una cita científica. Esto es completamente arbitrario. Podemos usarlo de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 8. Obviamente los que trabajamos o hemos vivido bajo un sistema decimal, pues de ir del 1 al 10 nos da una magnitud amplia de cómo cuantificar, cómo valorar el riesgo. Nos da una escala medible que sea fácil de entender. Cuando queremos cerrarlo un poco más, pues le ponemos de 1 a 5, ¿sí? Y el número más alto representa pues la mayor gravedad o mayor riesgo. Las descripciones y los criterios específicos de clasificación son definidos por la organización, por el equipo de análisis según los productos y procesos que se están analizando. Entonces lo que decíamos es completamente arbitrario. Ustedes deciden si quieren una escala de 1 a 5, 1 a 3, 1 a 10. Es decisión de la compañía, no hay una regla respecto a esto. Lo importante es que esté definida la escala y que sea homogénea en toda la compañía y que todos decidan cómo quieren mantener esa escala. Porque una de las cuestiones que muchas veces pasan es que la escala la tenemos en una área para una magnitud, en otra área para con otra magnitud, o inclusive distintos equipos de trabajo tienen distintas magnitudes. Esto tiene que estar homologado, armonizado para que no haya discrepancias en la escala. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de la tablita de los números de prioridad. Esta me gusta mucho porque nos da un número cuantitativo, nos da un factor cuantitativo y no nos pone un tema cualitativo. Entonces, tenemos que la clasificación de una escala de 1 a 5 nos va desde muy baja o nula, baja o menor, moderada o significativa, alta, muy alta o catastrófica. Y una probabilidad de ocurrencia de 1 en 10 millones, 1 en 100 mil, 1 en 1 millón, 1 en 100 mil, 1 en 10 mil, 1 en 1000. ¿Qué es esos 10 millones? ¿Qué es esos 1000? Personas, productos, kilos, toneladas, piezas. Ustedes exprésenlo como quieran. Una parte que yo siempre menciono cuando damos las capacitaciones y hablamos de la parte de evaluación de riesgos, siempre les pregunto, ¿cuánto haces por lote de este producto? Este producto que va dirigido a un mercado sensible, por ejemplo, personas alérgicas a gluten, que tienen un tema de sensibilidad de alergia al gluten y que tienes procesamiento de productos con harina de trigo y otros que no llevan esa harina de trigo, ¿cuántos de estos produces en un batch, en un lote? No, pues hago 10 toneladas. ¿Y cuántas piezas representa? Bueno, pues si hablamos de que son piezas de 250 gramos, pues estamos hablando de que si hago 10 toneladas, 10,000 kilos, pues si lo dividimos o lo multiplicamos por 4, pues entonces tengo 40,000 piezas. 40,000 piezas que van a llegar a 40,000 potenciales consumidores, de los cuales algunos de ellos entre el 2 al 3% pueden ser alérgicos a gluten. Esa es nuestra magnitud de la probabilidad de ocurrencia, de que eventualmente yo tenga a cuántos va a llegar ese producto, a cuál población, por el número de piezas, por el número estadístico que tengo. Lo que estamos haciendo con el tema del coronavirus y todo lo que se está viendo, pues habla mucho de los números, las estadísticas. Obviamente, veía también el fin de semana un video de cuánto es un número grande de muertes, ¿no? Y alguien decía, pues el año pasado se reportaron 3,000. Y alguien dice, bueno, ¿cuál será un número no tan grande? 100, ¿no? Y de repente sale o 70 y de repente salen 70 familiares de la persona que eventualmente pues mencionaba que 100, ¿no? O que 70. Y dice, bueno, pues ¿cuánto es suficiente? No, pues ninguno, ¿no? Ninguno es un número adecuado. No queremos que nadie muera por un descuido, negligencia o falta de controles. Eso es obvio. Aunque sabemos que estadísticamente estas muertes van a ocurrir siempre, siempre existe la posibilidad de que sucedan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Minimizarlas. Y luego vemos la gráfica de probabilidad de detección, que es la que les hablaba hace un momento. Esta parte de que es seguro que lo detecte, que la probabilidad de que lo detecte es alto, que la probabilidad de que lo detecte es bajo, que es remota, casi imposible. Si se fijan, la magnitud en la que se va moviendo del 1 al 5, cuando es poco probable que lo detecte, ¿verdad? Cuando es casi imposible que lo detecte, le doy la calificación más alta, la calificación de 5. Si es seguro que lo detecte, si es algo que evidentemente voy a identificar en el producto, le doy una magnitud de 1, porque eso va a permitir asegurar o decir que yo puedo asegurar que el consumidor lo va a poder ver porque está allí, ¿no? Obviamente, si estoy aquí con mi café, de repente veo flotando algo adentro,
pues voy a decir, oye, pues este producto tiene ahí algo flotando, pues simplemente no me lo tomo, ¿verdad? Lo dejo a un lado. Pero si eventualmente yo agarro el producto, tiene algo en el fondo, tiene un pedazo de vidrio, no lo noto, me lo tomo y después ingiero el vidrio, bueno, pues ahí estamos cayendo en el 5, ¿no? Que es casi imposible detectarlo. Vamos a verle un ejemplo más concreto. Tenemos aquí, por ejemplo, estos números de probabilidad de riesgo, este NPR, para un caso tópico, donde se fueron evaluando distintos niveles de riesgo para distintos factores. Tengo la gravedad, la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de detección. El múltiplo, ¿verdad? La multiplicación, el producto de la severidad con la probabilidad con la detectabilidad, me va a dar el valor, me va a dar la calificación del NPR. Aquí vemos, por ejemplo, que algo que tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Con una gravedad de 3 y 4, que está ahí marcado con el circulito, con la elipse, tenemos que 3 de gravedad o severidad más una probabilidad de 4 multiplicado por 1 me da 12. ¿Qué significa? Que este producto, aunque tiene una probabilidad de ocurrencia y una gravedad altas, porque estamos hablando de una escala de 1 a 5, y tiene 3 y tiene 4, aún con eso, su valor de detectabilidad, que es de 1, porque es muy probable que lo detecte, seguro que lo detecto, mi valor de NPR baja dramáticamente a 12. Veamos el caso de arriba, el segundo de la fila. Dice que la gravedad es 3, similar al caso anterior, con una probabilidad de ocurrencia de 2, que es mucho menor que la que teníamos en el ejemplo marcado con la elipse. Y luego dice, probabilidad de detección 3, o sea, es una condición en las cuales la probabilidad que lo detecte es baja o remota. El 3, si se fijan, marca la parte de baja. Entonces, al tener un valor de 3, el producto de 3 por 2, 6 por 3, 18. Aquí el valor de 18 hace que suba mi NPR. ¿Y qué significa? Que aunque la probabilidad de ocurrencia es más baja que en el ejercicio anterior, por no poderlo detectar fácilmente el consumidor por la probabilidad de detección baja, yo saco un valor de 18. Y eso hace que sea significativo. ¿Por qué? Porque yo establecí que mi escala a lo mejor va del 1 al 15, del 16 al 25, y entonces cuando yo 16 a 25, el 18 se vuelve significativo, yo tendría que establecer medidas de control, ¿verdad? Pruebas preregistros operacionales, puntos de control crítico para controlar ese peligro y no solamente los programas prerequisito. Por eso es muy importante la determinación de detectabilidad, el que yo pueda saber hasta dónde el consumidor puede ver o no un producto que tenga una contaminación. Voy a hacer un pequeño comercial. Tengo acá un producto, ¿no? Unos embutidos muy famosos, muy conocidos, de muy alta calidad. No sé quién los haga, pero son muy ricos. Yo, por ejemplo, ahorita voy a abrir el empaque, ¿verdad? Viene cerrado. Y voy a sacar la combinación, ¿no? De embutidos madurados. Claramente podemos ver en el empaque, lo voy a poner frente a mí, en la cámara. Claramente podemos notar algunos puntitos, ¿no? del salami, ¿verdad? Donde está la pimienta molida. Aquí, mi detectabilidad como consumidor de una partícula de metal, pues es muy obvia, ¿no? Es casi transparente el producto, por ejemplo, en las rebanadas de jamón o en las de lomo, ¿no? Yo puedo ver a través de él. Menos fácil lo puedo hacer, por ejemplo, con el chorizo, ¿no? Entonces, aquí puedes ver un ejemplo de un producto que eventualmente si tuviera alguna contaminación física, fácilmente la detectaría, ¿no? Obviamente, este producto con estas características va a facilitarme como consumidor el detectar si hay algo ajeno o extraño. ¿Qué no podría detectar? Si tiene microorganismos patógenos. Eso no lo podría detectar. No me permite ver el producto eso. Si tiene algún químico, probablemente tampoco lo pueda detectar, a menos que le genere una coloración distinta o de un color diferente, ¿verdad? Ahí en el chat ya está defendiendo a Nacho sus productos, ¿verdad? Son de Nacho, un amigo que está aquí en el chat, que nos acompaña. La verdad es que en la tienda donde compro los productos de él, pues siempre están disponibles, no requieren refrigeración, son embutidos madurados, prácticamente idénticos, ¿verdad?, a los españoles. Como dice ahí Memo, de los importados españoles, pero estos son completamente mexicanos. En una planta que además está a punto por poquito ser certificada BRCGS Start. Entonces, ese es un ejemplo de un producto que eventualmente yo puedo detectar qué peligros pueden estar visibles y cuáles no están visibles y como consumidor darme cuenta. Ahora, si yo lo abro y me extrae un olor extraño, no agradable, fétido, putrefacto, pues como consumidor probablemente no me lo coma, ¿no? Porque hay algo que no, y si tiene un sabor no agradable, pues igualmente lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a descartar el producto o lo voy a reclamar a la tienda. Es algo que puedo detectar como consumidor
Y eso es lo que estamos buscando cuando hacemos evaluaciones de riesgos. No quedarnos solamente con la probabilidad y la severidad. Estamos atrapados en esta metodología de tantos años de los Estados Unidos, de los americanos, de irse con la probabilidad y la gravedad o severidad, que se nos olvida que en la evaluación de riesgos hay muchas cosas que debemos de considerar, y una de esas precisamente es la detectabilidad. El NPR es la herramienta más poderosa que yo puedo utilizar en evaluación de riesgos. Hay otras más, pero a mí me gusta mucho por eso. Otro ejemplo que venimos enseñando de la sesión pasada y que quise traer acá a un ejemplo mucho más concreto, más fácil de seguir para los que somos personas técnicas, se refiere al árbol de decisiones, por ejemplo, para la detección de metales. Fíjense cómo funciona este árbol de decisiones como una evaluación de riesgos. Esto es lo que conocemos como Poka-Yoke, o alguien diría a prueba de tontos, un keep it simple and stupid, ¿no? Dice, en la evaluación de riesgos, hay un contrato del cliente que estipula que se requiere equipo de detección de metales. Si hay un contrato de cliente que te exige, te requiere que tengas el detector y te dice que sí, ¿qué dice? Se requiere detección de metales. No hay más. Es un requisito de cliente y tienes que ponerlo. Oye, pero si negocio con el cliente que el detector de metales no lo pongamos y tengo otro tema de detección, entonces es una negociación con tu cliente. Pero el contrato hoy dice que debes de tener el detector y entonces como tal debes de ponerlo. Obviamente, aquí trae el concepto, si yo sigo haciendo árbol de decisiones, hay un requisito legal. Si hay un requisito legal, no es negociable, no depende del cliente y estaría por encima del requisito del cliente. Entonces, yo pondría, hay un requisito legal, tienes que tenerlo. Hay un requisito del cliente, tienes que tenerlo. Eso es requisito de la certificación, tienes que tenerlo si te quieres certificar, a menos que te diga que con la evaluación de riesgos tú lo determines. Este es un ejemplo de evaluación de riesgos. Dice, un contrato de cliente estipula que se requiere equipo de detección de metales. No me lo dice mi contrato. Entonces, se somete el producto a un proceso de extracción de cuerpos extraños, capaz de detectar o eliminar materiales más pequeños de lo que puede detectar un detector de metales. Si yo tengo un método de detección mucho más efectivo que puede usarse para detectar los metales, entonces yo contesto que sí. Acá lo que vemos en el lado izquierdo de su pantalla. Entonces, la detección de metales no es obligatoria. Ahí está mi evaluación de riesgos. Me dice, ¿es un requisito de cliente? Tienes que hacerlo. No es un requisito de cliente. Tienes un método mediante el cual puedes detectar los materiales extraños, capaz de detectar o eliminar el material más pequeño de lo que puede detectar un detector de metales. Dígase, menos de 1.5, 1 milímetro. Sí, entonces la detección de metales no es obligatoria en este caso para ti. No tengo un método más efectivo, no tengo un tamiz o una malla que me retenga partículas extrañas menores de lo que me puede tener un detector de metales. Paso a la siguiente pregunta. ¿Existen sistemas sólidos y efectivos de inspección de productos o controles de posibles fuentes de metales? Si digo que no tengo un sistema que diga que es completamente efectivo, sólido, robusto, que va a asegurar que yo detecto los metales o los materiales extraños, entonces requiero un detector de metales. Si digo que no tengo un sistema sólido, una forma de detectar la presencia de un metal, ¿qué estoy diciendo? Tengo que tener una medida de control. Entonces, requiero esa medida de control. Esa medida de control es el detector de metales. Fíjense cómo va ayudando a tomar decisiones. La siguiente me dice, sí tengo sistemas sólidos y robustos, efectivos para ello. El producto es de una naturaleza uso tal que cualquier contaminación por metales sería siempre inmediatamente para el cliente, inmediatamente evidente para el cliente, y por consiguiente se eliminaría antes de utilizar el producto. En ese caso, ahí me dice que, por ejemplo, si yo contesto que no, entonces se requiere la detección de metales, ¿sí? O sea, si yo no tengo una forma en la que el consumidor detecte o vea que allí está presente ese metal, ese material extraño, y no tengo la certeza por la naturaleza del producto de que el cliente lo detecte, por ejemplo, en el caso de los embutidos de Nacho, de Conde de Luna, por ejemplo, si no tengo una forma de hacerlo, entonces requiero el detector de metales. Si hay una forma de que yo lo vea, lo detecte, me dé cuenta, me voy entonces a la respuesta de sí, y entonces la detección de metales no es obligatoria, al menos bajo los principios de lo que nos pide evaluación de riesgos el BRSGS y lo que eventualmente nos podría pedir o requerir también algún cliente o alguna certificación. Entonces, fíjense que el árbol de decisiones aquí me ayuda a tomar la decisión de cómo ir tomando esta evaluación de riesgo, y de acuerdo a esa evaluación de riesgo lo hago. ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuál es el gran reto? Construir las preguntas con ese enfoque de evaluación de riesgos que me permitan poder prevenir o eliminar el riesgo de que esto suceda.
En lo que veíamos con el ejemplo de la semana pasada de COVID-19, de si me quedo en mi casa o no, si debo estar en reposo o no, si voy al médico, vemos que hay muchos árboles de decisiones que está publicando Secretaría de Salud, que eventualmente están publicando el Gobierno de México, otros que les compartí yo, y es eso, ir llevando a la secuencia de preguntas a tal manera que te permita tomar una decisión, pues cuando no te es fácil tomar la decisión. Paso 3, vimos el paso 1, ¿verdad? De la parte de identificación de los peligros, cómo son los peligros. El paso 2, que es la caracterización del peligro. Ahora vamos a ver el paso 3, que se refiere a los controles para gestionar el riesgo. En este caso, estamos hablando de que si los controles que tengo yo actualmente son los adecuados. Muchas veces en las empresas tenemos controles, no decimos que no haya controles, los hay. La pregunta es, ¿son los adecuados? ¿Son los que yo necesito? Pueden eliminar el peligro por completo, pueden ayudar a que el peligro sea eliminado si estaba presente. Ojo, hablar de eliminar el peligro cumple con lo que hablábamos la sesión pasada de PICS. Presencia, ¿verdad? Lo que se refiere a introducido, la G, ¿verdad? De crecimiento y la S de sobrevivencia. Entonces, cuando hablamos de PICS, aquí el tema de eliminar es cuando viene introducido, ¿verdad? O trae presencia. Tengo una forma en el proceso que me ayude a eliminar el peligro. Hay una forma en la que yo, como parte del proceso, puedo eliminar su posible presencia en los materiales. Ok, pues entonces eso es parte de lo que debo considerar. Si no, ¿verdad? Si no puedo eliminar el peligro por completo, ¿cómo puedo controlar los riesgos para que su ocurrencia sea menos probable? ¿Cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer a que este peligro se minimice a un nivel que sea aceptable, a un nivel de riesgo que yo pueda manejar, que yo pueda controlar o aceptar como organización, o que la ley o el cliente me permita tener? Para eso entonces tenemos que buscar una opción menos riesgosa, por ejemplo, cambiar el proveedor si el proveedor pues, es el que representa el riesgo, implementar nuevos procedimientos, por ejemplo, procedimientos de manipulación de alergenos, incorporar nuevos equipos, por ejemplo, detección de metales, imanes, tamices, rayos X, dependiendo del peligro que quiera controlar, y poner controles de la documentación para comprobar el cumplimiento de los procesos, ¿sí? Y entonces donde yo tengo un sistema de vigilancia, un sistema de registro, donde yo con esa documentación, controles documentales, voy marcando si se están comprobando el cumplimiento de los procesos y eventualmente puedo minimizar el riesgo del peligro. Dentro de las medidas de control, tenemos que el control es la medida que tomamos para eliminar o disminuir el riesgo a un nivel aceptable. Obviamente siempre la mejor medida de control es la prevención, ¿no? La idea de la sana distancia, de mantener condiciones en las cuales no esté expuesto al peligro, pues va a ser la forma mucho más efectiva de no enfermarme o no contagiar, ¿no? Igual, no quiero contaminar el producto, pues bueno, tengo que prevenir la contaminación. Obviamente hay cosas que son inherentes a la naturaleza del proceso, inherentes a los materiales, a las actividades del personal, y entonces lo que buscamos es eliminar la posible presencia, la posible introducción o disminuirlo a un nivel aceptable. Lo que se acepta como seguro no es constante ni absoluto. En un país y en otro país vamos a ver que las condiciones son diferentes, ¿no? Por ejemplo, los máximos permitidos de arsénico o de plomo en un producto, ¿no? Vamos a ver que en Estados Unidos la regulación es una, en América Central es otra, lo que es Sudamérica, lo que es México, lo que es Europa, lo que es Asia, tienen distintos grados de valores para estas partes por millón. Entonces, esto va a depender mucho de ciertas circunstancias, ciertos requerimientos legales o requisitos de los clientes. Cada persona, organización o sociedad establece qué nivel de salud y seguridad es aceptable. Lo hacen los gobiernos, lo hacen las cámaras, las asociaciones, la industria o bien las empresas, ¿no? Grandes corporativos con gran poder de compra pueden establecer sus propios requisitos que nunca pueden estar por debajo de lo que pide la ley. Siempre tendrán que exceder lo que pide la ley, nunca por debajo de lo que es la ley. El nivel de riesgo que consideramos aceptable por lo general está abierto a debate, a discusión, y eventualmente pues una organización con su equipo tendrá que discutir, tendrá que evaluar hasta dónde quieren correr este riesgo, hasta dónde lo quieren considerar aceptable o consideran que es prudente. Las normas pueden variar de una industria a otra y están influenciadas por las percepciones, el conocimiento actual y por quien paga efectualmente o al finalmente el riesgo, ¿no? Comentábamos el tipo de enfermedades que puede haber, ¿no? Soy una persona con escasos recursos, soy de recursos medios, soy de altos recursos, tengo alto poder económico, mi nivel de riesgo y lo que yo quiero aceptar va a ser diferente dependiendo de mi contexto, ¿no? Mi percepción del riesgo también va a ser importante. Se publicó ahora el fin de semana la NOM 051, la nueva versión de la norma de etiquetado nutrimental frontal a los productos que se consumen procesados. Y esta nueva regulación pues trae un enfoque al riesgo que a lo mejor no estamos muy de acuerdo en cómo está, pero lo que pretende, lo que busca pues, es orientar, ayudar al consumidor a tomar decisiones.
¿Quién paga eso? ¿Quién va a pagar un alimento bajo en grasas, un alimento bajo en azúcares, bajo en sodio? El consumidor y el consumidor que tendrá que tomar la decisión si lo que consume es lo que quiere o no. Las normas pueden estar regidas por legislación, como decíamos, normas internacionales, los clientes, etc. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una actividad para que no todo sea nada más yo. Vamos a hacer en el chat, ahí como le hemos venido haciendo otros ejercicios, rápidamente un ejercicio para identificar las medidas de control que ustedes pondrían para peligros potenciales o riesgos potenciales en una planta de alimentos que fabrica sándwiches de venta para el Oxxo, ¿no? Tipo el que hicimos la semana pasada, nada más que ahora lo que queremos es prevenir, eliminar o reducirlos a niveles aceptables. Entonces, vamos a hacer una listita de cuáles serían esas medidas de control para prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables los riesgos que ustedes pusieron la semana pasada en el ejercicio. Y como eventualmente a lo mejor no se acuerdan, ahí, acá se los pongo, ¿sí? Acá está lo que ustedes identificaron, ustedes manejaron como posibles riesgos, ¿verdad? En una planta de alimentos que fabrica sándwiches para venta en el Oxxo y establecieron ahí pues la intoxicación por microorganismos, mala rotación en punto de venta, etc. Ahí en el chat ayúdenme poniendo 1 o 2 medidas o 3 de estas que ustedes consideran que sean medidas de control para prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables el riesgo, ¿verdad? O esas consecuencias de fabricación de sándwiches en una venta para Oxxo, ¿no? En una venta a tiendas de conveniencia. Ahí están los ejemplos, tomen el que quieran, identifiquen 1 o 2 y díganme qué medidas de control le pondrían ustedes para prevenir, eliminar o reducir niveles aceptables esos posibles riesgos. Adelante, y lo revisamos ahorita. Con 1 o 2 medidas que pongan es suficiente, no hay necesidad de querer contestar todas, ¿verdad? Elijan alguna de la lista, salteado para que no todos pongan la primera, ¿verdad? Y de acuerdo a eso vamos estableciendo, vamos viendo qué pueden utilizar como medida de control. Ojo, son sándwiches listos para consumir, no tienen un proceso térmico, son productos que se mantienen en cadena de frío, que eventualmente van a ser manipulados, manejados por el personal que los prepara, los empaca y luego los surte, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas de control podremos poner? Digo, obviamente una super experta en esto va a ser Lorena, ¿verdad? Ya ahí Lorena nos empezó a contestar, muchas gracias. También por ahí Memo debe tener buena experiencia en esto. Bueno, tenemos acá que Lorena nos comparte programas de inspección de recibo para garantizar el ingreso de materia prima inocua. Muy bien. Empaque inadecuado a la medida de control sería si es caso de ruptura, implementar un protocolo de prueba de ruptura. Muy bien, al empaque, muy bien Jason. Y tener un procedimiento de validación de proveedores, excelente. Mariela, de inicio de los PPRs, vestimenta y protección adecuada para el personal que los prepara. Claro, y eso va a prevenir y reducir la posibilidad de patógenos. Muy bien por manipulación del personal. En la no declaración de alergenos, Ignacio, se debe revisar perfectamente nuestros ingredientes y declaraciones en las etiquetas. Y si hubiera una omisión en la declaración de los ingredientes, ponerlo y poner un aviso de que contiene probablemente el alergeno. Perfecto, muy bien. Vamos a buscar primero prevenirlo y si no es posible prevenirlo, evitarlo, pues entonces declararlo. Muy bien, Ignacio. Tenemos ahí con Yavin, uso correcto del equipo de protección personal, ¿verdad? De personal operativo, buenas prácticas de manufactura, procedimientos para la recepción de materia prima, que sean eficientes para el ingreso a planta, capacitación al personal operativo, programas de mantenimiento de los equipos, infraestructura. Te aventaste toda la lista, Yavin, muy bien. Análisis psicoquímicos y microbiológicos, manejo integrado de plagas, sistema de protección de agua. Perfecto, pues sí, todos los controles de pruebas por requisito, efectivamente. Diana, para fraude de sustitución de ingredientes en la recepción de materia prima, solicitar análisis de los ingredientes con carta, garantía, fórmulas. Muy bien. Ahora, es un buen punto, Diana. El tema documental nos va a ayudar mucho, pero obviamente pues el tener el análisis de los ingredientes no sale por parte del proveedor. Acuérdate que si queremos meter un gol, si yo soy un proveedor y te quiero meter gol, yo te voy a decir que el producto está bien. Entonces hay que tener cuidado de que a veces esa solicitud de análisis, cartas garantía, pues son papeles, pero no siempre son ciertos. Entonces habrá que ver de parte mía, en una forma que le llamo yo activa, como compañía, cómo reduzco, cómo prevengo la posibilidad de que alguien me cometa fraude. Porque pues puede decir que cumple, pero no siempre sucede. Entonces hay que considerarlo, pero bueno, es una forma de iniciar. Mariela, programa primeras entradas, primeras salidas. A este PEPS hay quien le llama primero que encuentro, primero que saco. No, ahí no entra esa, aquí es primeras entradas, primeras salidas. Entonces, vamos para el registro de control de químicos, inspección de materias primas y evaluación y selección de proveedores, candados en el transporte y control de los consolidados. Muy bien. Ahí de Sarabia,
contaminación intencional, sabotaje, control de acceso, no uso de celular en áreas productivas o de almacenamiento. Ok, quiero pensar más que nada por el tema de que no vayan a generar o poner algún contaminante físico o vidrio de la pantalla del celular o algo parecido, que es una parte importante, ¿no? Mario, bitácora de cadena de frío y PCC, toma de temperatura en la cadena de frío, muy bien. Manufactura, transporte y camas de frío, perfecto. Y los chismógrafos, ¿no? Los data loggers, los controles de temperatura que me van diciendo cómo se comporta la temperatura, es una medida de control también que me ayuda a saberlo. Vivi, empaque, aprobación de proveedores, programa de despeje de línea, inventario, muy bien. Diana Judith, con respecto a materia prima contaminada con químicos, se puede prevenir teniendo una buena implementación de buenas prácticas de manufactura, excelente. Memo, aportando más las medidas de control, control de alergenos, control de buenas prácticas, control de temperaturas, control de limpieza, excelente. Francisca Nazario, materia prima contaminada, medidas preventivas, control exacto, lo mismo, capacitación muy importante. Diana igual, programas por requisito, pictogramas, identificación adecuada, auditorías a proveedores excelentes, es una actividad que es de tipo activo y no pasivo, ¿no? Yendo a ver a los proveedores, evaluarlos para ver si son confiables. Empaque adecuado, espesor, material etiquetado, migración de tintas, funcionalidad, muy bien Mario. Y Viviana, el caso de microorganismos, aprobación de proveedores, análisis internos de entrada de materiales, análisis microbiológicos, obligatorios para liberación de producto, en etapas críticas, excelente. Pues muy bien, eso es precisamente la idea, que con todo esto yo tenga medidas de control, que para estos riesgos, consecuencias que yo identifiqué como probables, pues yo busque la forma de mitigarlos, reducirlos, gestionarlos, bajar su nivel de probabilidad, su nivel de riesgo, previniéndolos, ¿verdad?, eliminándolos o llevándolos a niveles aceptables. Eso que hicimos de manera muy rápida, pues es lo que es una lluvia de ideas que el equipo tiene que hacer en la identificación de cada etapa del proceso, para cada material, para cada insumo, tipo lo que hicimos con el AMEF, pero ahora enfocado pues a estos riesgos, consecuencias que parten, que emanan de lo que hicimos el primer día, que es identificar el peligro. Si yo no identifico el peligro y me voy por los vectores o me voy por los agentes que son eventualmente contaminantes, pero no son propiamente un peligro, pues tengo desviada la atención. Ahorita veo que al hacer esta última sesión, pues vamos concentrando la información. Ahí ya bien agregó exámenes médicos que certifiquen estado de salud del personal operativo y del personal de distribución. Perfecto. Muy bien. ¿Qué sigue? Pues de todo esto que dijeron, de todo esto que escribieron, se los voy a compartir también en la información que les voy a mandar. Ya hoy prometo mandárselas, ya integré los 3 videos anteriores. Vamos a agregar este cuarto. La jerarquía de controles. La jerarquía de controles, paso de la eliminación-sustitución, ¿verdad?, de la que hablábamos hace rato, esta parte más preventiva, y es más, hasta la tenemos en color verde, a la parte de controlar el riesgo en el origen, la separación de aislamiento, procedimientos de trabajo seguros, a las medidas de control que se basan en documentación, ¿verdad?, capacitación, instrucción, supervisión, la parte de vigilancia, etiquetas de advertencia en los productos, pruebas de producto final, donde vemos que pues, van a ir de la más eficaz a la menos eficaz. Si ustedes pensaban que la supervisión es una medida de control eficaz, ¿qué creen? Es la menos eficaz de todas. Si piensan que la capacitación es la más eficaz, ¿qué creen? Es la menos eficaz de todas. Curiosamente dirían, oye, pero con la capacitación yo aseguro que la gente asegura, cumple ciertos controles. Claro, mientras los estás viendo, mientras los estás supervisando, mientras estás vigilando que tienen cumplimiento. Ahora, si me dices, en mi empresa cumplimos con el tema de cultura organizacional, con el tema de cultura de inocuidad, de calidad de producto, donde la idea es que todos entendemos y conocemos la forma en que tenemos que proteger el producto, bueno, entonces a lo mejor estaremos hablando de algo mucho más avanzado y no solamente de la capacitación, que vamos a procedimientos de trabajo seguros, por ejemplo, ¿no? A métodos de separación e aislamiento, pues es una manera de minimizar. Y la más efectiva, pues es eliminar el peligro, sustituirlo, ¿no? Cuando yo veo que lo tengo, pues lo que hago es cambiarlo. El ejemplo más concreto, más simple que siempre utilizo, el vidrio. ¿Cuál es la manera más efectiva para controlar el vidrio en áreas de procesamiento? Que no haya vidrio, ¿no? O sea, ¿para qué lo protejo? ¿Para qué lo inventario? ¿Para qué lo inspecciono todos los días? No tengas vidrio, quita el vidrio, saca el vidrio de las áreas de proceso que pueden contaminar el producto. Tienes un producto que va corrido por debajo, que eventualmente va a tener este jamón que está siendo rebanado. Le puede caer un vidrio de una lámpara, una cubierta de acrílico, una cubierta de materiales astillables, pues no lo contamines, quita el vidrio, remuévelo, remueve el material astillable. Ahora tenemos LED, más barato, más efectivo, mayor vida y no se astilla. Entonces,
pues quieres eventualmente asegurar el mayor control, elimínalo, sustitúyelo. No puedes hacerlo, no es viable, no es conveniente para tu tipo de industria. Controla el riesgo desde el origen, separa y aísla, establece procedimientos de trabajo seguros. Miren, por ejemplo acá, un tema recurrente. Yo trabajé muchos años en cadenas de restaurantes, 14 años de mi vida me la pasé como responsable de la cadena de suministro de restaurantes de marca, de cadena. Y una parte importante que teníamos era la parte de ver procedimientos de trabajo seguros. No hay nadie que rota más en una compañía, en un sector, no hay donde rote más que en el sector de los restaurantes. El lavaloza, el que trapea, el que tiene que hacer mucho trabajo físico, los cocineros, la gente pues, que gana o percibe el menor sueldo, rota mucho. Lo que curiosamente no rota mucho son los meseros, a menos que haya un restaurante a un lado, que esté más bonito y que gane más propinas. Pero generalmente todos los cocineros, la gente de la parte de limpieza, son las que más rotan en los restaurantes. ¿Cómo creen ustedes que una hamburguesa, una pizza, ¿verdad? Un emparedado les va a saber casi siempre igual y va a tener casi las mismas medidas de control si la gente que lo prepara rota cada un mes, cada 2 meses, cada 3 meses? Procedimientos de trabajo seguros. Es la única manera. No es que no haya capacitación. Los procedimientos de trabajo son a prueba de tontos. Entonces, que tenemos que tener procedimientos de trabajo que faciliten el trabajo por la parte de la gente, que minimice la falla por parte de la gente, esto que le conocemos como pokayoki, ¿no? Ahorita la capacitación, la instrucción, la supervisión van a ayudar, pero no van a ser tan efectivas como lo que tenemos como controles en el origen, separación de aislamiento, procedimientos de trabajo seguros o eliminación de sustitución como medida de control del peligro. En la eficacia de las medidas de control, yo tengo que evaluar, tengo que medir si están funcionando y son efectivas. No puedo yo tomar decisiones si no hago mediciones. Tengo que medir y para eso tengo que registrar y para poder registrar tengo que meter o buscar indicadores. Todos los famosos indicadores de desempeño para las medidas de control son súper importantes. Un indicador de desempeño, ¿verdad? Sabemos que se define como esta información que se utiliza para medir la eficacia de un control. Un indicador es una medida objetiva que muestra el desempeño actual contra el anterior y lo que estamos buscando o persiguiendo a futuro. Por ejemplo, una prueba de eficacia, un indicador de falla, una medida tomada para reportar una falla o una medida correctiva tomada, ¿verdad?, en función de que hubo una queja por parte de algún cliente o una queja de parte del consumidor, ¿no?, en caso de una falla. Entonces, el tener nosotros esta definición de indicador de desempeño es súper importante. Si yo tengo como indicador de desempeño un tema de rentabilidad, todo lo que yo haga lo voy a medir en función del dinero. Y está bien, se vale, pero me va a desviar la atención de lo que es un requisito legal, un requisito de los clientes, un requisito de certificación, un requisito de mi compañía, de mi política de calidad. Entonces, de nada me sirve tener indicadores de desempeño que me midan solamente el tema de dinero si no me dice cuál es la efectividad de los controles y las medidas de control que yo tengo en el proceso, como parte de los controles operacionales u operativos. Esto es bien importante. Normalmente los indicadores de desempeño, estos KPI como le llaman en inglés, ¿verdad?, Key Performance Indicator o indicador de desempeño, está ligado, está colgado de objetivos y esos objetivos están colgados de una política de calidad. Entonces, estos indicadores de desempeño es que me puedan servir de termómetros para estar midiendo, estar monitorizando, estar vigilando los controles que yo tengo. De todo lo que me pusieron hace rato, de todas las medidas de control que ustedes mencionaron en el chat, la parte de empaque adecuado, las pruebas de aprobación de proveedores, exámenes médicos, el tema de usar pictogramas, pruebas de sellado, auditorías a los proveedores. Todo eso, si queremos que sea efectivo y que funcione como yo quiero, en la medida de que sea significativo, tiene que tener indicadores de desempeño. Tenemos que tener una forma de poderlo medir, de poderlo analizar y con esa información tomar decisiones. El cuarto paso, de los 5 que mencionábamos en la primera sesión cuando empezamos esto de la parte de Hablemos de Riesgos, es registrar las conclusiones y ponerlas en práctica. Todo lo que hemos venido trabajando, todo lo que hemos venido diciendo de estas sesiones a lo largo de estos días, lo que buscan es que nos ayuden, nos permitan poder evaluar, registrar estas conclusiones y ponerlas en práctica. ¿Qué espera ver un auditor cuando hace una auditoría de certificación? Retos del sistema. Ver que la evaluación de riesgos se ha establecido, se ha controlado de una manera que sea efectiva. Que eventualmente yo tome una decisión en cuanto a cómo hacer algo, no en función del tema económico, sino el tema de que la medida de control sea efectiva y que le doy el recurso necesario para que eso suceda. Y no al revés, si tengo el dinero pongo la medida de control. No, primero pones la medida de control y luego ves, ¿verdad?, qué necesitas para que se cumpla. Pero tienes que tener la medida de control.
Otra parte importante es la evaluación de riesgos. Aquí estamos hablando de controles identificados y diagramados con pruebas de su implementación, que nos ayuden a asegurar, a mantener que el control, ¿verdad?, que estoy teniendo, que estoy llevando a cabo, me va a permitir sacar o llevar esto de manera efectiva, ¿sí? En función del riesgo, ¿verdad?, esta evaluación de riesgos enfocada al riesgo, que nos permita tener hipótesis más simples que justifiquen la toma de decisiones. Si lo haces complicado, muy probablemente no funcione. Si lo haces complicado, muy probablemente la gente no lo siga. Si lo haces muy complicado, va a ser difícil de verificar y por lo tanto difícil de estar viendo que se está cumpliendo y estar midiendo. Entonces, cuando estamos haciendo una evaluación de riesgos, tenemos que ver esta parte en función del riesgo y qué controles tengo para ello. Vamos a hablar del último paso, el paso 5, revisar la evaluación de riesgos. Tenemos que este es un paso importante, por lo general se pasa por alto, porque eventualmente yo pongo los controles y consigo que cuando ya puse los controles, mi trabajo está terminado. Y no, esto es una cuestión dinámica, es algo constante, ¿no? La pregunta aquí que nos hacemos es con qué frecuencia se deben revisar las evaluaciones de riesgo, con qué frecuencia o en qué condiciones tendría que yo llevar una revisión y evaluación de riesgos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, el último de la sesión, con lo cual estaremos terminando esta parte, y es elaborar una lista de situaciones en las cuales ustedes consideran que se debe de evaluar el riesgo. O sea, ¿qué debe de hacer que esta evaluación de riesgos que ya hice, que ya construí, que ya tengo, sea revisada, sea actualizada, sea modificada? Digo, claramente lo que está pasando ahorita con el COVID-19 y con este tema de las cuarentenas y demás, nos está moviendo todo el mercado y todo lo que estábamos acostumbrados a hacer y nos hace voltear a ver los controles que teníamos actualmente. Bueno, ¿en qué condiciones o en qué situaciones ustedes consideran que la evaluación de riesgos que tienen previa tiene que revisarse? Pongan ahí en su listita del chat, por favor, qué consideran que ustedes que generaría o detonaría una revisión de riesgos de lo que yo ya hice y que eventualmente tendría que modificar por esta condición de la que estamos hablando. Adelante. Muy bien. Mariela, cuando hay quejas, retiros, emergencias, correcto. ¿Verdad? Factores externos que generen que yo lo revise. Francisca, cada que cambia el proceso, infraestructura, materia prima, cárnica, no cárnica, excelente. Lore, cambios en los procesos de materias primas, muy bien. Mario, como HACCP, nueva maquinaria, nuevos productos, nuevos químicos, nuevos materiales, ¿verdad? Nuevos operarios, eventualmente pudiera ser. Clau, el entorno, casos como COVID, actualización, noticias, ¿verdad? Incidentes que estén siendo emergentes, muy bien. Nacho, cuando vemos que las situaciones no han cambiado, tanto físicas en planta como en nuestros proveedores, claro, ¿no? Cuando vemos que las situaciones nos han cambiado, se han modificado, pues tendría que revisar mi plan, ¿no? Mi evaluación de riesgos para ver si la que estoy llevando y manteniendo pues sigue siendo efectiva o sigue siendo vigente. Nuevas políticas, nuevas leyes. En el microbiológico fue de parámetros de clientes. Muy bien, Yavin, también puede ser, correcto. Muy bien. Muy bien, pues tenemos varias respuestas correctas, muy buenas. Viviana, cambios en el proceso, ingredientes, instalaciones, cambios tecnológicos, cambios en los países. Claro, hasta inclusive la legislación, ¿no? Ahora, por ejemplo, para poder mandar productos a México, pues tendrá que cumplir con la nueva norma de etiquetado, que tiene 5 años de entrar en su totalidad, pero que se empieza a vigilar a partir de octubre de este año, ¿no? Entonces, eso va a hacer que revisemos nuestra evaluación de riesgos. Diana, cuando hay cambios en el proceso, en materias primas, cuando se incluye una nueva persona en el proceso, por ejemplo en las áreas, cuando se tiene procedimientos nuevos, producto no conforme. Perfecto, muy bien. Pues sí, todo eso, modificación de estrategias en el área, procesos también de ajuste de parámetros, como dice Diana Judith, Mario, nuevos clientes, nuevas condiciones laborales, entorno, medio ambiente. Muy bien, todas esas son correctas, es correcto. Como vemos acá, vamos a ver las respuestas sugeridas. Tenemos que cuando realizamos la evaluación de riesgos, pues regularmente, ¿verdad? Con frecuencia, cuando hay nueva información científica, cuando hay una nueva legislación, cuando hay cambios en los envases o en los métodos de distribución, cuando hay cambios en las materias primas, cuando hay cambios en los equipos, ¿verdad? O en el almacenamiento, cuando hay cambios en las condiciones o el uso del producto, cuando hay modificaciones al propio producto, cuando hay quejas graves y eventualmente también cuando estamos teniendo venta a otros países o las condiciones de la legislación en esos países, pues no se conoce, pues es conocerla, ¿no? Es correcto, todo eso está muy bien contestado. Pues con esto terminamos la sesión, esta parte de la sesión. Abro la oportunidad a los micrófonos de que ustedes puedan
hacer comentarios, hacer preguntas. Veo que Nacho ya muy ordenadamente levantó la mano. Muchas gracias, Nacho. Déjame, te traslado los micrófonos para que puedas comentar al respecto. Adelante, Nacho.